Bueno, vamos a resolver el ejercicio de integrador de Excel. Primero le vamos a dar formato a la tabla para que nos quede un aspecto agradable visualmente y de presentación. Son formatos clásicos. En toda la sección de ventas le vamos a dar un formato moneda, contabilidad, con dos decimales, con el símbolo de nuestra moneda. Esto se puede hacer a gusto de cada uno, ¿sí? No hay una especificación concreta para este tipo de formatos en las tablas. Los ítems que se nos piden es contar la cantidad de empleados de cada sucursal, el primer ítem, ¿sí? Para eso vamos a usar la función contar sí. Primero yo voy a escribir lo que va a contener el resultado, digamos, ¿sí? Ahí copiamos y pegamos y en realidad solamente le cambiamos la letra final. Y ahora hacemos una combinación de celdas para que nuestro texto se vea correctamente. Y para la cantidad de empleados de sucursal A usamos la función contar.si. El rango es el rango donde se encuentran las sucursales, ¿sí? Marcamos ahí desplegamos para el asistente, marcamos el rango y luego entre comillas y con mayúscula, para respetar la letra que está escrita con mayúscula, colocamos A, ¿sí? Lo mismo hacemos para la cantidad de empleados de la sucursal B. Vamos a ver ahora cuál es la mayor de las ventas y la menor de las ventas. Para la mayor de las ventas vamos a usar la función max, ¿sí? Del rango total de ventas, simplemente es igual max entre paréntesis el rango. Para la menor de las ventas es min, la función es igual min entre paréntesis el rango de ventas. De esa manera va a encontrar el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? de una celda, de un conjunto de celdas. Para el promedio de ventas de ambas sucursales directamente es la función promedio, ¿sí? Y para el promedio de ventas de la sucursal A hay que usar promedio.si. Y para el promedio de ventas de la sucursal B también hay que usar promedio.si. Algo que omití calcular es la cantidad total de empleados, que esa lo hacemos con la función contar a, ¿sí? La función contar a me va a contar la cantidad de celdas que tengan un contenido, no contar, sino contar a. Igual se pone contar a, entre paréntesis se marca todo el rango de la celda y de esa manera tenemos el cálculo de la cantidad de empleados totales. En el promedio.si yo en rango, para saber la cantidad de empleados, las ventas de A, marco toda la tabla, ¿sí? Y en criterio pongo entre comillas A, porque quiero saber los de la sucursal A. Y en el rango del promedio marco, ¿sí?, dónde están las ventas. Entonces ahí me va a calcular el promedio teniendo en cuenta solamente los que coincidan con A. Lo mismo hacemos para la sucursal B, ¿sí? Tenemos que escribir igual promedio.si y entre paréntesis siempre conviene desplegar ahí en f de x para que me aparezca el asistente,
en el caso que se pueda, ¿sí? Pero ahí marcamos la tabla, toda la tabla de datos en el rango, ¿sí? En el criterio escribimos B entre comillas, entre doble comillas, ¿sí? No, doble comillas, B larga, mayúscula, y luego marcamos el rango donde estarían las ventas para sacar el promedio. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Ahora en la segunda hoja, ¿sí? Vamos a comenzar también dándole un poco de formato a la tabla. Y una vez que hayamos dado el formato a la tabla, vamos a calcular la cantidad de alumnos por cada división, la cantidad total de alumnos. Acá sí vamos a usar la función contara. Acá la vamos a usar en la otra hoja. Yo olvidé hacerlo, ¿sí? Bien, acá es contar puntos sí, la función, y recuerden que en el rango marcamos el rango donde está división, y en el criterio utilizamos la división en la cual queremos contar la cantidad, siempre entre doble comillas, ¿sí? Respetando la mayúscula de la división. Y por el resto hacemos lo mismo. Le damos formato a la tablita nueva que estamos haciendo. Ahora vamos a contar la cantidad de alumnos en total con la función contara, ¿sí? Yo en este momento ahí cometí un error y escribí contar, y cuando, bueno, obviamente que no me dio correcto, porque en realidad la función no estaba bien aplicada, porque estaba usando la función contar, ¿sí? Simplemente con poner contara, ¿sí? Era suficiente como para que solucionáramos el problema. Bien, para calcular el punto C, la nota promedio más alta, y el D, la nota promedio más baja, habría que calcular el promedio. Primero hacemos los promedios, ¿sí? Con la función promedio, igual promedio del rango del trimestre 1, 2 y 3, ¿sí? En ese caso, como la fórmula es común para todos los alumnos, simplemente lo vamos a hacer en el primero, lo vamos a arrastrar, seleccionar y arrastrar, sin tener que construirla para cada alumno. Ahí la seleccionamos y arrastramos y obtenemos los promedios, ¿sí? Ahora, para calcular el promedio máximo, el promedio mínimo, simplemente con la función max para el máximo y min para el mínimo. Recuerden que siempre hay una función acompañada primero del igual, después la función y después entre paréntesis el argumento de la función, que en este caso sería el rango completo de los promedios.
Ahora calculamos el promedio de todas las notas y luego el promedio de la división A, el de la B y el de la C. Para el promedio de todas las notas hacemos igual promedio, marcamos el rango de promedio y de esa manera obtenemos el promedio de todas las notas. Es una de las posibilidades. Hay otra forma de hacerlo, que es haciendo el promedio de todo el conjunto de notas, ¿sí?, de los 3 trimestres. Para el promedio de las notas de la división A vamos a usar promedio punto .si, igual que cuando usamos contar punto .si. Marcamos todo el rango, ¿sí?, de la tabla, desde la división hasta el promedio, porque en realidad queremos dividir promedios por A, B o C. Promedio punto .si, y ahí conviene usar el asistente, donde vamos a tener primero, ¿sí?, nuestro rango. El rango, recuerden que es todo, ¿sí?, desde A hasta promedio, desde división hasta promedio. En el criterio ponemos entre comillas dobles la letra A mayúscula para el primer caso, y en el rango del promedio directamente la columna promedio, el rango completo de la columna promedio. Lo mismo hacemos para B y para C. En este caso también se puede arrastrar y copiar. Lo que tenemos que hacer es fijar el rango con F4, ¿sí?, y fijar el promedio. Entonces, de esa manera, cuando yo arrastre, después le edito y cambio la letra, ¿sí?, solamente. Pero es bueno, se puede hacer así o se puede hacer escribiendo de nuevo cada una de las funciones. Ahora vamos a ver un gráfico, ¿sí? Este gráfico yo lo que hice fue seleccionar gráfico de columnas, ¿sí? Seleccioné lo que quería graficar y fui a insertar gráfico de columna y nuestro gráfico está listo. Después en la serie yo vengo ahí y le voy a editar y le voy a poner nombre a la serie, porque fíjese que me quedó como serie 1. Directamente le pongo promedios por curso, ¿sí?, o por división en este caso. Y con eso ya me queda el título del gráfico listo y finalizado. Bueno, para definir la situación de los alumnos, ¿sí?, si están desaprobados, van al final o promocionan, la función que hay que usar es una función si compuesta o anidada, ¿sí?, para lo cual vamos a definir la función de esta manera: igual si, entre paréntesis, ¿sí?, si el promedio, que está en F3, por ejemplo, para Mateo Molina, que es el primer alumno, si se da que es menor que 4, entonces la condición verdadera va a ser desaprobado colocado entre comillas dobles, ¿sí? Si eso no es verdadero, que decir que sea falso, es decir, que sea mayor que 4, vuelvo a hacer otra, pongo punto y coma, vuelvo a hacer otra función si, entre paréntesis, si el promedio es menor o igual a 7, es decir, si no es menor que 4, puede ser que sea mayor, pero si es menor o igual a 7, la condición verdadera va a ser que va a final, entre comillas dobles, ¿sí? Y si no, la condición de falso, después de un punto y coma, es promociona, entre comillas dobles. Y después cierro 2 veces el paréntesis y tengo armada la función para saber si desaprueba, si va a final o promociona. Luego lo que hago es, la misma función la arrastro y la copio para el resto de las personas que forman parte de la tabla. Para saber cuántos desaprobados hay, ¿sí?, cuántos van a final y cuántos promocionan, en este caso, bueno, voy a continuar con esta tabla de datos y de información que tengo armada acá. Para contabilizar la cantidad de desaprobados, los que van a final y los que promocionan, vamos a utilizar la función contar.si, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre el rango del promedio. En este caso vamos a marcar el rango y en el criterio, por ejemplo, para desaprobados ponemos entre comillas, ¿sí?,
dobles, o directamente si lo escribimos ahí en el argumento de la función, ponemos menor que 4. En el caso de menor que 4 me va a contar cuántos cumplen esa condición. Cuando se trate de saber los que van a finales, contar puntos sí, también el rango es de promedio. Y en este caso ponemos menor o igual que 7, ¿sí? El símbolo menor, después el igual y el 7. Y por último, para saber si promociona, es contar puntos sí del rango del promedio, y ahí en ese caso sería poner mayor que 7. De esta manera me va a contar cuántas personas están en esas condiciones. Por último nos va a quedar graficar, ¿sí? Los datos que recién calculamos en un gráfico circular, o un gráfico de torta también llamado. Para eso marcamos en la tablita esta que hicimos los 3 datos que queremos con sus títulos. Vamos a gráfico circular, elegimos el que más nos guste, hacemos clic y ya el gráfico estaría finalizado y el ejercicio también.